Bueno, quería compartir, son 14 versos en el libro de Juan, capítulo 21. Del 1 al 14. Y mientras lo van buscando, voy a orar. Señor, gracias por ser tan bueno y tan misericordioso. Gracias porque cada día más tú nos hablas a nuestra vida. Gracias porque tú eres quien dirige, eres quien capacita por medio del Espíritu Santo, eres quien consuela. Señor, gracias porque también por medio de tu palabra nos confronta. Y gracias porque tu palabra nos confronta y podemos ver de que tú hablas, Señor. Y te pido que en esta preciosa tarde tú hables, Señor, a mi vida y hables a cada corazón sediento y que sea tu palabra, Señor, transformando, Señor, nuestra vida y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí Juan empieza un relato y empezando el verso 1 de Juan capítulo 21, él dice: después de esto. Y no sé, cuando tú estás hablando con alguien, se mete en una conversación, entonces cuando estás hablando, tú dices, pues, es que me pasó tal cosa y después de eso. Entonces la otra persona que está escuchando, hay una intriga aquí, porque entonces dice, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y quiero escucharle. Entonces, Juan, vamos a leerlo. Juan dice en el verso 1 del capítulo 21, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otro de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque ya se había despojado de él, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Aquí hay un número, hermano, ¿verdad? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús:
venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y empezando a ver el verso 1, dice después de esto. Y aquí es que viene la intriga de decir, y después de esto, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que entonces Juan empieza a narrar la historia de aquellos discípulos que se fueron a pescar. Resulta que ya Jesús había sido crucificado. Ya había resucitado. Se le había aparecido 3 veces a ellos. ¿Y qué sucede? Que se le aparece primeramente, a la primera que se le aparece a María Magdalena, porque ella estaba allí y estaba rogándole, llorando, pensando que era el hortelano que cuidaba, el que limpiaba el cementerio, que allí en la tumba. Y ella le dice, porque él hace una pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Ella le dice, es que se han llevado al maestro y no sabemos dónde lo he puesto. Y si tú sabes dónde lo han puesto, dímelo para yo ir a buscarlo. Esa historia está en el capítulo 20. Pero después de aparecerse a María Magdalena, se le aparece a los discípulos que estaban escondidos por causa de los judíos. Los judíos, después de la crucifixión de Jesús, buscaban a todos los que eran seguidores de Cristo porque querían matarle. Y ellos estaban escondidos. Y Jesús se le aparece a ellos allí y le dice, pasa a vosotros. Y qué bueno, cuando en medio de esa tristeza que ellos tenían, y a pesar del miedo que estaba sucediendo, Jesús se le aparece allí. Y la palabra que le dice es paz a vosotros. Después se le aparece, después que le aparece a los discípulos, aparece Tomás con la incredulidad también, porque Tomás no estaba. Y cuando llega, los discípulos dicen, hemos visto al maestro. Le dicen, no, eso no es verdad. Solamente si yo metiera mi dedo en su costado y viera sus heridas, entonces sí yo creyera. Ellos estaban reunidos otra vez, ahí sí que estaba ya Tomás. Tomás presentó esa duda. Y Jesús vuelve y se le aparece otra vez a sus discípulos, y fue 8 días después que él le llega allí. Y cuando llega, entonces él le dice a Tomás, mete tu mano aquí en mi costado y ve a ver si es verdad. Entonces es que Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Entonces Jesús le dice, porque tú has visto, ahora cree. Ahora él le hace una invitación y le dice, yo te digo ahora, que no sea incrédulo, sino creyente. Pero aquí empieza el relato entonces en el capítulo 21, el verso 1, cuando dice que después de esto, después de que se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los discípulos, luego se le aparece cuando estaba Tomás, ya había 3 veces que le había aparecido, dice en el capítulo, verso 14, 3 veces ya se le aparece a los discípulos. Ya los discípulos, pues Pedro, ya entran, ellos salen de ahí porque había algo, y es que él le había dicho que tenían que irse a Galilea porque allí
le iba a recibir. Todavía ellos no habían ido allí. Ellos van a Galilea y están allí, pero todavía Jesús no ha llegado. Y yo noto que puede ser que fuera un poco triste que tuvieran, porque han perdido el maestro, aunque se le ha aparecido, pero se le ha aparecido espontáneamente en algunos momentos. Se le aparece a María Magdalena, se le aparece a ellos, 8 días después se le aparece de nuevo, no ha vuelto a aparecérsele más. Y Pedro, en el verso 3, él dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Eran 7 discípulos que estaban allí. Y Pedro le dice, voy a pescar. Total, estaban allí, y después voy a volver a lo mío, lo que yo era pescador, voy a volver otra vez. Pero los otros discípulos que estaban allí le dijeron, no, que tú no vas solo, que nosotros vamos contigo también. Y se fueron los 7 allí a pescar. Y estaban pescando, pero dice aquí que aquella noche no pescaron nada en la noche. Fueron a pescar y aquella noche no encontraron nada. Yo no sé si te ha pasado que tú sales con un propósito en la mente de hacer algo, y es que sale y ese momento y ese día te pasa buscando lo que saliste a buscar y no lo encuentras. No encuentras nada y tienes que volver con la mano vacía. Pero que a veces cuando salimos sin la dirección de Dios, nos pasa lo mismo. Salimos y no encontramos lo que estamos buscando porque no salimos en la dirección de Dios. Y es que tiene Jesús que salir al encuentro. Jesús le dijo, vayan a Galilea, espérenme allí. Ellos se desesperaron. Estaban un poco tristes. Hay que comprenderlo también. Ya no estaba el maestro con ellos. Pues yo voy a pescar, vamos nosotros también, allí van. Y no encuentran nada. Y es entonces cuando Jesús se le aparece a ellos. Hermano, déjame decirte que es difícil cuando uno no busca la dirección de Dios, y te lo digo por experiencia personal. Cuando queremos hacer la cosa en nuestras fuerzas, cuando queremos hacer la cosa en nuestro esfuerzo, sin contar con la voluntad de Dios ni con la fuerza de Dios, entonces todo nos sale mal y no encontramos nada. Y tiene Jesús que salir al encuentro entonces. Y cuando Jesús sale al encuentro, entonces sí empieza todo a cambiar. Todo cambia en nuestra vida cuando Jesús sale a nuestro encuentro. Dice el verso 4. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pero Él se presenta de madrugada, y eso es una de las cosas que me llama la atención. Que cuando Él sale al encuentro, Él se presenta de madrugada. Yo no sé si te ha pasado a ti cuando tienes problemas, estás buscando solución, pero no encuentras. Y estoy buscando la solución de tal manera, pero no encuentro la solución. Y ya cuando ya está amaneciendo, que tú ves que ya no ha podido dormir, entonces te vas de rodillas. Y entonces ahí cuando le dices, Señor, quiero tu dirección.
porque me está pasando esto, y es que le contamos más de lo que nos está pasando. Y nos vamos en llanto, lloramos. Y si no hace tan sencillo el problema, si no hace tan fácil, que después que está solucionado, digo, pero ¿y esto es? Y tan difícil que lo veía yo. Era más sencillo que lo que se puede pensar. Y se presenta de madrugada, cuando estaban rendidos, estaban desanimados, no tenían esperanza de conseguir pescado. Y dice que estaba amaneciendo ya, dice que al amanecer Él se le aparece allí. Y se manifestó, y ellos no sabían que era Jesús. Cuando Él se manifiesta a ellos, dice el verso 4, que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y me llama la atención esta palabra, que cuando se manifestó a ellos de madrugada, y se manifestó en la manera donde, en ese estado donde ellos estaban tan desesperados, cuando estaban tan tristes también, porque no encontraban nada. Tenían que volver a casa, tenían que volver sin nada, trasnochados, cansados, sin nada. Jesús se le aparece a ellos, pero es que ellos no se dan cuenta que es Jesús. Ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y Jesús se manifestó. Ellos no sabían que era Jesús. Y puede ser que se dieran tremendo susto. Dice el verso 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es que Jesús sabía que tenían necesidad. Sabía que tenían hambre, pasaron la noche entera pescando, no encontraron nada. Eran 7. Y déjame decirte que Jesús sabe tu necesidad y mi necesidad. Por eso va con una pregunta. Y dice, hijitos, ¿tener algo de comer? Y ellos dicen, no. En otras palabras, yo me pasaba la noche entera tirando la red y no hemos encontrado nada. No hemos encontrado nada. Pero puede ser que se llevaran tremendo susto porque allí ellos no reconocían a Jesús. Y puede ser que le pasara lo mismo cuando le pasó a ellos antes de Jesús ser crucificado, cuando en el libro de Mateo capítulo 14, el verso 25 al 27, dice que ellos se van adelante, Jesús se queda despidiendo a la multitud, después Jesús se le aparece caminando en las aguas, y ellos ven esto allí, y ellos, el grito de pánico y de miedo que gritaron, dice aquí la Biblia, que ellos dijeron, es un fantasma, es un fantasma. Y me parece a mí verlo a ellos allí, no sé quién es, pero sí que ha preguntado que si tenemos algo de comer. Déjame decirte, hermano, que Jesús está más cerca que lo que tú y yo imaginamos. Jesús está más cerca que lo que podemos imaginar. En los momentos más difíciles es cuando más cerca Él está. Pero a veces no lo vemos. Ellos estaban en este momento de dificultad, no encontraban nada, estaban trasnochados, cansados. Jesús se le aparece a ellos, pero no se dan cuenta que es Jesús. Hermano, déjame decirte que Dios tiene un nuevo amanecer
Jesús tiene un nuevo amanecer en tu vida y en mi vida. Él tiene un nuevo amanecer. No sé a qué hora puedes llegar, en qué momento, pero tiene un nuevo amanecer. Puede ser el momento que más preocupado te acuestes y sea el día más feliz cuando te levantes. Porque Dios tiene un nuevo amanecer. Él se le presentó a los discípulos y tuvieron un nuevo amanecer. Y yo te digo, no busques ese nuevo amanecer en tu dirección. No busquemos ese nuevo amanecer en nuestra dirección, porque no vamos a encontrar nada. Busquemos ese nuevo amanecer de bendición a través de la obediencia y a través de la oración y de esa intimidad con Dios. Ese nuevo amanecer lo vamos a tener, pero cuando lo busquemos en obediencia. Pero mientras lo estemos buscando en nuestra fuerza, cuando lo estemos buscando en nuestra manera, en nuestro intelecto, no vamos a encontrar nada. Solamente vamos a encontrarlo cuando lo busquemos en obediencia. En el verso 5 Jesús le dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron no. Pero mira qué dice el verso 6. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ellos en obediencia lo hicieron. Echar la red a la derecha, hermanos, la única manera que podemos encontrar la solución en nuestra vida es cuando lo buscamos en obediencia a Dios. Y echamos la red a la derecha, pero la echamos en obediencia a Dios. Pero voy a decir, en mi fuerza ya yo no voy a seguir tirándola porque no he encontrado nada, pero como tú lo ordenas, yo así lo voy a hacer. Y tiraron la red a la derecha y encontraron. La barca casi se rompía, la red casi se rompe de tantos peces, dice de grandes peces que sacaron. No fueron pequeñitos, fueron grandes. Pero le dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Hermanos, ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Y es que a veces nosotros pasa lo mismo. Nos damos cuenta que es Jesús cuando tenemos la bendición. Entonces cuando tenemos la bendición es que nos damos cuenta, pero que era el maestro. Mira que dice el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, aquí se está refiriendo a Juan, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y se admiró, porque lo conocieron, porque sabían que el único que podía hacer esa pesca milagrosa era Jesús. Porque ya se lo había demostrado también. Ellos andaban con él y veían las grandes cosas que hacía y los grandes milagros que él hacía. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Él le dice, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, unos 90 metros más o menos. Es lo que estaban ellos, de la playa, estaban 90 metros. No era tan lejos que estaba.
Ellos parece que venían saliendo ya. Venían saliendo, ya estaba amaneciendo y ya no encontraron nada. Pero aún allí Jesús le dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Pero no se habían dado cuenta que era Jesús hasta que vieron el milagro, hasta que vieron la gran cantidad de peces que sacaban. Entonces dice, pero ese es el Señor. Y es que nos pasa a nosotros, hermanos, a veces. Estamos pidiéndole a Dios en oración, Señor, dame tal cosa, necesito tal cosa. Como que estamos esperando, no llega. De repente llega y entonces como que nos sorprendemos y decimos, pero que ese fue, que ya se le ha pedido al Señor. Como que se nos ha olvidado ya. Y no nos damos cuenta que es Jesús hasta en el momento que recibimos esa bendición. Hermanos, a veces hasta que no vemos a Jesús obrar, no nos damos cuenta que es Él. Y ya cuando salieron allí, mira lo que hace el Señor. Allí le tiene preparado brasa, pescado asado y pan. Porque Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. En el momento de más desesperación y que más hambre podían tener y sueño, Jesús le tenía a ellos allí comida preparada. Y qué bendición es cuando Dios da lo bueno. David tuvo que decir en el Salmo 23, adereza mesa delante de presencia de los que me angustian. En otras palabras, prepara esa mesa de bendición delante de aquellos que me angustian para que puedan ver de que tú eres real en mi vida. Y eso fue lo que Jesús hizo. Le preparó esa mesa de bendición y estaban allí y pudieron ver la grandeza de Dios. Y allí se regocijaron, se pusieron contentos. Hermanos, si estas palabras están aquí y Juan hace esta recopilación porque son palabras que no pueden quedar en el vacío. Tienen que llegar a nuestra vida y a la vida de aquellos aún que necesitan de Jesús. Y él ya terminó en el capítulo 20, verso 30, él dice, hizo además Jesús muchas otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Estas palabras no están escritas por estar, sino que están escritas para que tú y yo podamos creer en ellas y podamos creer que Jesús es real y que lo que Él hizo con los discípulos, Él también lo hace contigo y conmigo. Que no lo hace de la misma manera, pero lo hace de diferente manera y aún mejor. Porque Dios es un Dios que hace la cosa bien. Hermano, y siempre recordemos que tenemos que creerle a Jesús porque Él tiene un nuevo despertar. Él tiene un nuevo amanecer en tu vida y en mi vida. En la noche más oscura es cuando podemos ver más luz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.